Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película mexicana Las Flores de la Noche, parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a la Embajada de España, a la Embajada de Francia y a la Embajada de Argentina en el Perú, y a EGEDA por el licenciamiento al festival. Hoy nos acompañan Eduardo Esquivel y Omar Robles, directoras de la película, junto a Alexa, también la protagonista, quienes conversarán con Fabiola Arce, quien es investigadora social y activista y defensora de los derechos humanos. Sin más, las dejo conversando. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Ali. Bueno, para mí es un placer estar comentando esta película. Creo que Las Flores de la Medianoche es una película que tiene de todo un poco, tiene introspección, tiene intimidad, tiene alegría, tiene como chispazos de, de efusividad emocional. Entonces ha sido una exploración y autoexploración también muy bonita poder estar en la película. Para mí es un honor estar ahora con ustedes comentándola un poco. Y quizás yo he resaltado algunos puntos que me parece que son claves para discutir un poco la película y para hablar de ella. Voy a ir como un poco increyendo con la densidad de los puntos que voy a plantear, pero creo que todos tienen algún sentido detrás. El primero de ellos es la alusión hacia el pueblo y la nación. Hay mucho en la película de un cuestionamiento de una perspectiva propia en términos de la potestad desde donde se habla, de lo LGTBIQ, desde donde se discute la vivencia propia de lo LGTBIQ. Y hay claramente una importancia particular en que la película hable desde México. No sé si nos quieren comentar un poco acerca de eso. ¿Qué es lo que nos trae esta película respecto del lugar desde donde nos habla? Pues ahí me encanta que menciones de cierta manera el punto de vista con el que llegamos al pueblo donde nació Alexa, donde creció y donde se reconoció y resistió y puso el cuerpo y puso sus deseos, sus sueños, ¿no? Y que lo hables desde también esa figura que al final de cuentas pues como pueblo retratamos, ¿no? No retratamos a quizá un pueblo pesquero o no retratamos quizá la vejez, no retratamos las tradiciones, ¿no? Retratamos un poquito al espejo de lo que somos, ¿no? Y de lo que identificamos al llegar también a la comunidad y buscar de cierta manera una conexión que no fuera un caso de estudio o qué sé yo, ¿no? Una exploración pues un poco arcaica, ¿no? Sino queríamos vivir una experiencia y la experiencia un poco viene desde ahí, desde el punto de vista, desde lo que somos. Y bueno, al final pues hay un reconocimiento total, ¿no? Con las flores de la noche, desde Omar, desde mi postura, desde mi vida, desde mi experiencia, ¿no? Y fue así como un poco decidimos, de cierta manera, hacer una película sobre las maricas del pueblo y sobre la resistencia siendo ellas, ¿no? También. Y, y creo que ¿no? Como esta observación que haces sobre el contexto, ¿no? Como en México, pues es algo que yo creo que no lo pensamos muchísimo a la hora de filmar la película, porque siendo nosotras mexicanas, es parte también de lo que nos rodea, pero lo que yo sí creo también importante es que las representaciones de la comunidad LGBT más han sido normalmente desde lugares urbanizados, ¿no? Desde las grandes ciudades, desde historias que tal vez tienen que ver con una visibilidad que al final también es solamente un sector y hay muchas, o sea, a nosotras nos parece como muy interesante también. Vivimos las disidencias sexuales en otros contextos, ¿no? Como lo es Mezcala de la Asunción, que es la comunidad en donde filmamos la película, que justo puede traernos otro tipo de reflexiones o de preguntas, ¿no? Porque a veces pensamos que
que hemos conquistado tal vez ciertos derechos o ciertos espacios, porque lo que vemos son las historias tal vez de lugares urbanizados, de personas de las disidencias en las ciudades, ¿no? Con blancas, con ciertos privilegios, y es importante también voltearnos a ver a todas, ¿no? Incluso en las cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Encontrar las cosas que nos hacen iguales o que nos unen. Sí, bueno. Sí, bueno. Alexa, si no sé si desde tu lado quieres comentar algo, y si no, creo que eso me da la oportunidad de plantear un tema adicional también, que es justamente de la comunidad, ¿no? Porque hay una experiencia que se vive en la película, y ahí quizás también me gustaría tocar un elemento adicional, y es que ustedes posicionan a la persona que está de espectadora frente a la película, en algunos momentos claramente como un espectador, espectadora, espectador que está enfrente a una escena. Y en otros momentos nos meten dentro de la escena y nos hacen vivir el sentimiento de estar en el espacio, de estar en la comunidad, de estar en las interrelaciones, ¿no? Y ahí creo que hay algunos componentes súper importantes respecto de cómo se construyen los vínculos, ¿no? Que efectivamente tiene algún diálogo con lo urbano, pero también rompe claramente con algunas de las dinámicas de los grandes espacios urbanos, ¿no? De las grandes ciudades, etcétera, etcétera, y que tiene mucho de dinámica con lo natural, ¿no? De algún otro modo es como que lo natural sirve como un vehículo de introspección también a lo largo de la película. Yo no sé si esta es una decisión razonada al respecto, no sé si es una invitación efectiva que nos plantean así desde el arranque, ¿no? No sé si ustedes lo sienten de esta forma o si nos podrían comentar un poco al respecto. No, total, o sea, bueno, totalmente hay un vínculo pues casi inmediato, ¿no? Que de hecho puede partir mucho desde esa experiencia con la naturaleza y el territorio que es Mezcala de la Asunción, ¿no? Que es este territorio que está en la riviera del lago más grande del país. Y este lago, pues, al final, tiene una representación y obviamente, un contexto histórico muy impresionante, sobre todo desde la resistencia histórica a la cual el territorio de Mezcala ha sido siempre como representada, ¿no? Bueno, Mezcala como contexto es el único territorio mexicano en donde no pudieron llegar a conquistar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se habita en este lugar y hay una isla en donde resistió las comunidades indígenas, ¿no? Y es una historia de resistencia. Y bueno, si ves la película, hay un acento inicial de la leyenda de la mujer guerrera. Una mujer guerrera, una mujer trans de la época de la conquista, ¿no? Entonces estamos hablando de un territorio que obviamente por sus espacios, por su naturaleza, nos lleva ya a un viaje atmosférico, de cierta manera, con una visión de cineastas documentalistas. Y bueno, creo que no hay nadie mejor que Alexa que nos cuente qué se siente vivir en el territorio de Mezcala, ¿no? Con ese lago inmenso frente a ti, con despertar con esos sonidos, esos olores, esas experiencias que son suyas, ¿no? O sea, nosotros, de cierta manera, pues llegamos, ¿no? A compartir también, ¿no? Y pues, sí, a vivir esa experiencia de vínculos también, porque sí o sí, la película es una película de vínculos fraternales, de hermandad, de orgullo, de bueno, muchas cosas, pero... Uy, pues sí, es muy hermoso y me siento muy orgullosa de ser de ahí, porque por toda la historia, por todo lo que hay alrededor del pueblo, y simplemente por el hecho de decir que vengo de Mezcala, yo me siento muy orgullosa, porque pues es cierto, es un lugar al que los españoles no pudieron conquistar, que esa historia pues es
pues del pueblo, pero pues o sea, nosotras como mujeres trans, pues nos sentimos identificadas porque no nos, ¿cómo decirlo así? O sea, también no pudieron conquistarnos, pero me refiero como a esto de reformarnos pues a lo que esperan que uno sea. Nosotras salimos a ser nosotras mismas, en un pueblo muy cerrado, en un pueblo muy muy machista, entonces nosotras somos unas chicas que pues, decidimos simplemente hacerlo, vestirnos, ponernos falda, tacones, pelucas, y sin importar lo que nos dijeran o cómo nos vieran, pues nosotros nos impusimos a que nos respetaran y lo logramos porque pues hoy en día pues, nos respetan mucho ahí en el pueblo, nos reconocen muy bien, nos ven bien, porque pues nosotros mismas nos lo ganamos, así como el mismo pueblo en algún tiempo. Totalmente. No, sí, totalmente. Y de hecho, hay un componente muy fuerte allí, que no es solamente el tema del no dejarse avasallar, ¿no? Pero también hay un componente muy fuerte respecto de la disputa. Y no sé si quieren comentarnos un poco al respecto, porque el discurso que de algún otro modo también sale, ¿no? Este discurso que está presente finalmente en la sociedad y que es muy propio, tristemente, de nuestras sociedades latinoamericanas, el discurso de las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Es un discurso que se muestra presente también en la película y que claramente plantea un espacio de disputa, de disputa del vivir, pero también de la disputa discursiva, ¿no? Y creo que eso es algo que la película logra hacer muy bien, plantea el escenario de la disputa con sus cercanías propias, ¿no? Tiene algunas escenas que a mí me parecen maravillosas en términos del encuentro en la convivencia de estos elementos, pero me parece que es muy importante cómo ustedes han situado este discurso, cómo han vivido el situar este discurso en la producción de la película, en el hacer la película y en el actuarla, ¿no? Sí, pues creo que nuestro acercamiento más directo con estos procesos que en la película se ven retratados a través de Uriel, ¿no? Los ecosics, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, tienen que ver con una relación muy directa con Uriel, que es una persona que justo hace rato lo decía, ¿no? Como no ver las cosas como un caso de estudio, el documental no lo presenta así, sino que nuestra relación fue de compañía, incluso en esos procesos que son, están rodeados de dolor o de incluso violencias, ¿no? Porque a mí me parece que no hay nada más violento que querer cambiar tu identidad, ¿no? Que querer hacer que te sientas enferma con quien eres, ¿no? Y un poco eso nos ayudó a entender también qué queríamos decir a través de la película, ¿no? Porque también no queríamos representar a Uriel como una persona que solo es una víctima, ¿no? Y que eso nos parecía que era revictimizar al proceso que vive, ¿no? Queríamos buscar cierto grado de complejidad, abonando en ese discurso tal vez lo importante que son los círculos de ternura, ¿no? Como tener amigas que te acompañen, que puedas, no sé, las personas, ¿no? No creo que no somos personas que tienen solo una cara en cuestión de cómo se ve alguien, ¿no? No somos personas que seamos planas, entonces sí queríamos representar un poco también la complejidad en los matices que conforman la identidad de Uriel y de Violeta, de Gardenia, de Alexa, pero claro que también hay algo importante, o sea, incluso volviendo al tema de México, ¿no? México es un país que desafortunadamente estos esfuerzos
son cosas cotidianas que viven muchísimas personas que forman parte de la comunidad LGBT más aquí en México, ¿no? Y de diferentes maneras. Pero creo que también esa representación sobre los ecosigs como la ha puesto en un foco de revictimización a quienes viven esos procesos, ¿no? Y algo que sí teníamos bien claro como en nuestra intención de hacer la película era que no queríamos revictimizar a estas chicas que se convirtieron en parte de nuestra familia, ¿no? Sino que queríamos dignificar, celebrar su existencia, queríamos celebrar en conjunto con ellas, pero eso también es importante, no negar las violencias que sí viven cotidianamente, ¿no? Y sumando un poquito como al, obviamente, discurso que decidimos hablar, ¿no? También en la película, desde el personaje que de cierta manera se vuelve vertebral a lo largo de la peli, el personaje de Uriel, que atraviesa un proceso de ecosigs, de estos esfuerzos para corregir la identidad y orientación sexual, en donde creo que pues también hay como mucha claridad que lo que nos permitió Uriel vivir fue importante para lo otro, ¿no? Para no colocar solo también un discurso que te vuelva totalmente colorido o totalmente, ¿sabes? Desde este abanico que se vuelve de repente ya solo estrategia de marketing, ¿no? Sino que justo, ¿no? Somos personajes no de una sola como cara, no somos 2D, somos de una complejidad muy, muy amplia, y creo que el acompañamiento con Uriel pues nos permitió también, de cierta manera, pues entender un poco la gran tesis que buscábamos, ¿no? Lo complejo que es crecer, lo complejo que es construir una familia elegida, lo complejo que es, pues sí, vivir en México siendo una persona de la diversidad sexual, ¿no? Y obviamente, sumando a las experiencias que las proyecciones de la película pues han tenido, no solo las proyecciones, sino también los vínculos que hemos tenido, ¿no? A lo largo desde el estreno de la película. La película ahora es un elemento, una herramienta para discutir los esfuerzos para corregir la identidad y expresión de género, ¿no? Ahora la película también es una herramienta para quizá reformular leyes, ¿no? Porque hay demasiadas estructuras todavía poniéndose a eso, ¿no? Diciendo que sigue siendo necesario en las comunidades, sigue siendo financiado por los gobiernos. Y bueno, tenemos un gran vínculo con un colega que, aparte de activista, es director de diversidad sexual aquí en el estado de Jalisco, donde vivimos, el cual también, de cierta manera, ha creado un espacio para que la película también hable de lo complejo y de la experiencia, ¿no? De vivir estos esfuerzos. Y bueno, sí, creo que hay una disputa inmensa, ¿no? Y creo que la película dialoga como nosotros y nosotras, pues, ¿no? Dialogamos con esta realidad, ¿no? Digo, mientras más rechazo uno pueda vivir, más va a querer cambiar, ¿no? Entonces hay que transformarnos desde lugares de, pues sí, que sigue siendo muy vigentes, ¿no? Seguimos siendo una comunidad donde nos rechazamos, donde rechazan, y bueno, es complejo, en realidad. Es una disputa, sigue siendo, ¿no? Es fresquísimo. Sí, totalmente. Y eso se vive casi de primera persona en algunos momentos de la película. Yo creo que para mí personalmente, como una persona LGTBI, también me ha tocado como el sacudón fuerte en algunos momentos, ¿no? Y de hecho quiero ir a uno de ellos, aprovechando algo que mencionabas, Eduardo, respecto a estos elementos de los elementos de la estrategia de marketing alrededor de lo LGTBIQ, de lo trans, etcétera, etcétera. Y uno de ellos que yo creo que ustedes tocan de forma muy interesante en la película es el del maquillaje, ¿no? El maquillaje de alguna u otra forma en la película es también, digamos, es también un vehículo para distintas cosas, ¿no? Y también es un vehículo importante para conocer a Alexa, ¿no? O sea, este diálogo que a mí me parece que es un diálogo directamente a lo yugular, respecto de la importancia, ¿no? El rol del maquillaje en el ser Alexa.
el cómo este proceso dota de la confianza, pero no solamente el maquillaje como un instrumento, sino como una práctica, como un vínculo con las otras personas. Yo creo que eso nos plantea también, es muy interesante verlo desde la forma de vivir la feminidad, ¿no? Y de la performance de la feminidad también. No sé cómo han vivido ese proceso, Alexa, no sé para ti misma cómo te sientas respecto de este instrumento y de cómo quedó plasmado en la película. A mí me parece que es maravilloso cómo lo han plasmado. Ay, gracias, qué hermosa. Pues sí, en ese tiempo yo me identificaba como transvesti, que solo me lo hacía cada fin de semana, pero ya conforme han pasado los años, pues ya ahora ya me defino como chica trans, o sea, mujer trans, y ya, o sea, sí, lo ocupo, pero ya, creo que ya no tanto como en aquel tiempo, que sí, a vos tenía que estar así muy maquillada para sentirme mujer, ¿no? Ya hoy en día, pues simplemente, no sé, unas pestañas. Sí, lo sigo usando muchísimo, la verdad. Y es muy hermoso. Bueno, a mí me encanta. Hay mucha gente que lo señala mucho, que uno quiere ocultar uno mismo, pero no, siento que es algo muy hermoso y es un arte y es para quien lo quiera hacer y para quien no, pues no y ya. Um, pero hoy en día me siento mujer, o sea, ya me siento toda una mujer, no necesariamente porque traiga, no sé, una sombra o un labial, como lo sentía en aquel tiempo, que sí tenía que traer, no sé, pues cierto labial, ciertas pestañas para sentirme ahora sí que ya era yo, como ahora ya me siento que sí soy yo, Alexa, no como en aquel tiempo que pues, claramente lo dije, que si no me arreglaba no sentía que era yo, pero ya ahora es muy diferente, pero sí sigue siendo muy fundamental el maquillaje para mí. Sí, Y hay allí algo, creo yo, con esto que decías de la performatividad, ¿no? El asunto de adornar el cuerpo, sí, de adornar incluso como manera de comunicarse con la otra, con el otro, con el otro, que creo que es también un acto de resistencia, ¿no? De esta manera de comunicar a través del cuerpo, de adornar el cuerpo, de que esa celebración o ese embellecer que a veces puede representar el maquillaje sea más que una máscara en donde una se esconde, un acto como de expresión, un manifiesto, ¿no? Un manifiesto que acuerpas. Y hay algo ahí que creemos como muy importante. Y hay otra cosa que es muy linda, que genera, al menos en la película y por ende en nuestras vidas, el asunto de arreglarse y de compartir esos momentos con las amigas, genera un vínculo como muy especial en donde es un momento en el que no solo te arreglas a ti, sino compartes esa vivencia con la otra, ¿no? Y incluso en el proceso de hacer la película, que además es un proceso de crear un vínculo de amistad muy fuerte e importante para nosotras, en ese proceso fue importante la relación que había con el adornarnos nosotras mismas, ¿no? El maquillarnos, el expresarnos a través de nuestros cuerpos. totalmente. Para mí personalmente la película ha sido también, ha tenido sus momentos de reconciliación con el maquillaje. Yo creo que muchas mujeres hemos pasado también por el proceso de disputa y pelea con el maquillaje, especialmente en el proceso de deconstrucción, ¿no? En el proceso de construcción de cada quien, creo que en algún momento llega la pregunta por la performatividad, por el maquillaje, y me parece, Omar, que dices algo muy preciso, es un acuerpar esa práctica, ¿no?
y realmente lo he sentido así a lo largo de la película, y creo que hay muchos elementos como muy significativos que van creciendo con el maquillaje como vínculo a lo largo de toda la película. Eso es algo que invitaría a reobservar a quienes hayan visto y vean la película. Creo que es uno de los elementos como poderosos de la película, ¿no? Y sí me daba muchísima curiosidad saber cómo habían vivido ustedes ese proceso, ¿no? Y el acompañamiento al proceso también, de hecho. Una pregunta que también me nace y que creo que tiene que ver con el tema del maquillaje y la performatividad es, ¿ustedes sienten que la película discute o no sé si casi disputa digamos, la vivencia sobre lo LGTBIQ, más en términos de cómo entendemos lo LGTBIQ, de cómo configuramos lo LGTBIQ? ¿Ustedes creen que hay una crítica allí? Yo he sentido mucho algo que podría tranquilamente configurarse como una crítica hacia la perspectiva occidental, ¿no? De lo LGTBIQ y de la perspectiva más impuesta del ser LGTB. Yo no sé si ustedes sienten eso también, si lo han querido plantear de esa forma en la película, cómo lo han vivido a lo largo del proceso de creación. Linda, linda reflexión, porque ha sido todo un proceso de reconocimiento. De reconocimiento a los procesos de creación, de reconocimiento a nosotras, de reconocimiento a la comunidad y a la familia elegida que queremos ser, ¿no? Y al reconocimiento al trabajo que hicimos Omar y yo como dos directoras haciendo una película como Las Flores de la Noche, ¿no? Dos personas que considero somos muy diferentes, pero que evidentemente algo entre esas cosas son esos rituales, ¿no? Que tienen que ver con el reconocernos y el acuerpar un montón de procesos, porque son procesos que rebotamos desde el inicio del proyecto, ¿no? Y que rebotamos con Alexa, que rebotamos con Gardenia, con Uriel, y que obviamente el discurso naturalmente tiene unos descubrimientos que hacen todos estos cuestionamientos respecto a la crítica que tanto yo tengo en mi perspectiva más personal como Omar tiene en su perspectiva más personal. Y bueno, no solo personal, porque lo personal es político, ¿no? O sea, quiénes somos, por qué lo LGBTI y más tiene que representarse desde pues esta construcción, ¿no? No sé, ¿sabes? Como con el marketing que tiene evidentemente, ¿no? Todo el universo LGBTI más. Y que no para nada es como un cuestionamiento de rechazo, sino es un cuestionamiento de acuerpar, ¿no? Como acuerpar, reconocer la individualidad y la personalidad y la identidad de cada una, a pesar de que seamos, ¿cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos dijimos? Casi ya Casi 8 mil millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo mucho en que todos tenemos procesos diferentes y que evidentemente se capitalizan, se unifican los discursos, ¿no? Y de repente uno busca esa bandera o ese espejo con lo que te identificas, pero es como algo bien interesante en esa crítica que creo que Omar y yo hemos como también reconocido del montaje, de las historias que vivimos nosotras en la individualidad y que compartimos con las chicas, ¿no? O sea, creo que hay totalmente una licuadora de muchos discursos y críticas y reconocimientos que están ahí, ¿no? Y me parece importante que al final creo que es una película que es la identidad de Omar y es mi identidad y bueno, obviamente sin protagonizar, pues, ¿no? O sea, son ellas, pues, ¿no? O sea, al final, obviamente son ellas ante todo, pero estamos ahí, ¿no? Compartimos la experiencia con ellas completa. No sé. Sí, y con esto de lo occidental y de cómo lo occidental ve a las personas de la diversidad sexual, creo que algo muy importante filmando la película, que fue un proceso de aprendizaje para Eduardo y para mí, fue entender que nosotros no íbamos ahí a mezcala y el filmar la película y el conocerlas a ellas no era para querer educarles con estos términos que occidentalmente han querido educar acerca de cómo vivir la experiencia trans, ¿no? O la experiencia de la diversidad sexual. Me refiero, incluso en la película hay una escena, ¿no? En donde se convoca
a la comunidad de la diversidad sexual del pueblo y se le llama como a todo el gremio gay, ¿no? Y hay una cosa de sentirse identificadas con esos términos que tal vez alguien mucho más purista o una persona que tiene estudios occidentales, ¿sí? sobre la experiencia de vivir siendo parte de la diversidad, podría considerar que son erróneos, ¿no? No están usando tal vez los términos como los términos correctos, ¿no? Alguien podría decir. Y entonces es cuestionar incluso eso, ¿no? Cuestionar esta cosa de que la experiencia es igual en todos los contextos y para todas las personas, ¿no? Y eso fue muy, muy bello también, como confrontar incluso a Eduardo y a mí con esta idea, porque al final de cuentas Eduardo y yo crecimos en la ciudad, ¿no? Y por ejemplo, hay también otra escena, ¿no? Que a mí me parece que justo representa eso que tú observas, que es a Violeta yendo a un cibercafé a escuchar en la computadora a una mujer española trans que habla sobre su experiencia mucho más rodeada de los privilegios que ella puede tener, ¿no? Y puede acceder. Y cómo esos son dos experiencias completamente diferentes de ser una mujer trans, ¿no? Y cómo las dos son igual de válidas y las dos tendrían que tener el mismo nivel de representación para que pudiéramos entender que somos una comunidad, sí, o sea, no hablamos de la diversidad sexual, pero dentro de la diversidad sexual hay un sinfín de diversidades que tienen que ver con otras cosas tal vez más interseccionales, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí creo que yo sentí como varias insinuaciones que ya es lindo que sean insinuaciones, ¿no? Desde cuáles son los colores de la bandera LGTBIQ, y el diálogo de cómo no la vas a tener en el celular, ¿no? Pero que es como, te invita a ponerte en el lugar y decir, oye, sí, ¿no? O sea, ¿en cuántos momentos me he preguntado yo esto? O también los diálogos de ¿es hombre o es joto? ¿No? Tiene cosas como muy explícitas respecto de otra serie de cuestionamientos mucho más profundos. Pero creo que en general la película, perdón. Perdón, te interrumpí. Perdón. No, dale, por favor, Alex. Oh, recuerdo que en ese tiempo, no en ese tiempo, yo creo que hasta el día de hoy lo sigo afirmando, de que me preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿A qué? Porque ya hoy en día está todo separado de que trans, que quién sabe qué, y todo muy así etiquetado. Y yo les he dicho, pues simplemente soy yo y ya, o sea, soy mujer, no sé, o sea, ve lo que estás viendo y ya, punto. Simplemente soy yo. No voy a entrar en ese dilema de qué soy, a dónde pertenezco. Pues no, ya, y siempre lo hemos dicho así, las chicas y yo, de que simplemente somos nosotras y ya, o sea, sin entrar a ese, no sé, etiqueta o algo así de que eres esto y punto. Y no, y simplemente es decir, pues somos nosotras y ya. Alexa, Gardenia, Violeta, lo que ves y punto. Bueno, yo así lo veo y yo así me siento, no sé, las otras chicas, si realmente se sientan con algún tipo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? A eso, sí, de identidad. Yo simplemente me refiero de que soy yo y soy Alexa y punto. Sí, eso. Y yo creo que cuando mencionas, Alexa, esto del vivir y el ser tú, yo creo que eso es algo que también transmite la película y era un poco como la última reflexión que quería mencionarles antes de la última pregunta que quiero hacerles, que creo que es una de esas películas, porque creo que especialmente siendo una persona LGTBIQ, algo con lo que me he encontrado muchas veces es películas que graficando muy bien la problemática LGTBIQ son muy duras para ver.
y que siendo parte de la comunidad sientes como casi agresivas. Muchas veces en una muy buena intención, pero duras y difíciles para ver si eres parte de la comunidad. Y creo que algo que me ha gustado muchísimo de Las Flores de la Noche es que es una película que abriga también, ¿no? Es una película que expone a cuestionamientos, pero que finalmente tiene estos espacios de abrigo y estos espacios de intimidad y estos espacios de reencuentro bonito con el ser, ¿no? El espacio de la fogata, la escena de la fogata a mí me pareció una de las mejores escenas, ¿no? Pero tiene espacios que creo que son muy abrigadores, que creo que son como muy de cariño, ¿no? Muy de cariño de la película para con el espectador, la espectadora, espectadore que está allí. Y que sí, creo que es algo que simplemente me nace como para felicitarnos, ¿no? O sea, creo que es una película que efectivamente nos plantea una mirada muy íntima, pero también muy abrigadora, muy de cariño. Y un poco, quizás además de una reacción, si tuvieran reacciones para esto, algo que con lo que me gustaría que pudiéramos cerrar es algo a lo que me parece que Eduardo ya aludió hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la apuesta política? Esto, ¿qué es cuál es la demanda que la película plantea? ¿Cuál sería su búsqueda? ¿Con qué tipo de mensaje a nivel social deberíamos irnos en la película? Sería mi última pregunta. Pues partiendo, ¿no?, de la ternura radical, ¿no? Desde un lugar en donde la ternura se volvió como el punto de partida de todo, ¿no? De explorarnos como amigas, de explorarnos como cómplices y bueno, claro que hay como un proceso que nos hizo evidentemente reconocernos desde ahí, ¿no? Desde hacer las cosas y relacionarte con un equipo y obviamente, con estas maravillosas chicas, ¿no? Desde, pues, un lugar de mucho orgullo y de mucha ternura, ¿no? Y partir de ahí para justo construir secuencias, construir una cuestión que se vuelve a hacer una película, ¿no? Digo, no dejamos de pensar todo ese tiempo junto a un equipo cómo hacer una película, pero hasta como desde esas estructuras, ¿no? Pues de producción, ¿no? Esos modelos de producción, desde ahí, ¿no? Acuerpamos un discurso que tenía que ver con el estar y el compartirnos y el profundizar y el mimetizarnos un poco en esa energía que al final, obviamente, ¿no?, se traducía a hacer una película, pero que tenía que ver mucho con el compartirse con la otra y el otro desde el amor, desde no buscarnos una representación que nos duela, ¿no? Sí, y como pensando en cuál es el discurso político, creo que hay algo que la película intenta hacer, ¿no? Que es hablar de la ternura como una cuestión radical, como una cuestión de posicionamiento, de resistencia, ¿no? Y esa ternura tiene que ver con la celebración también, la celebración de ser quienes somos, la celebración de estar vivas, de ser nosotras, de habitar, ¿no?, lugares, habitar cuerpos. Y creo que hay, ¿no?, una frase con la que nos identificamos mucho, que es creemos que esta acción de ser felices es un acto de resistencia, ¿no? Porque es importante también no olvidar del panorama que seguimos siendo violentadas, ¿no? Que vivimos en un país que incluso atenta contra nuestras vidas, ¿no? Y hay cifras espeluznantes con respecto a eso y con la expectativa de vida de las mujeres trans específicamente, ¿no? Y tal vez frente a esas violencias, el mayor acto de venganza es seguir siendo felices, ¿no? Seguir amando a tus amigas, a tu familia escogida, seguir adornándote tu cuerpo y celebrando, ¿no? Y siendo más ruidosa y haciéndote notar, ¿no? Y maquillándote. Creo que hay algo con respecto a eso, ¿no? Que esas resistencias se acuerpan y te atraviesan por completo, ¿no?
Creo que ahí hay algo con respecto a nuestra posición. ¿Te hizo sentido algo? Sí, o sea, sí, fuera de dejarse caer o a lo que dije hace rato, de dejarse conquistar por todos esos problemas o estigmas, así es, que hay sobre la sociedad, pues no, o sea, no te dejas y al contrario, o sea, lo sigues haciendo y creces más y lo haces más, llamativo, más, por ejemplo, a mí, entre más me señalaban y más se burlaban de mí, pues más me ponían unos tacones más altos, me hacía un peinado más grande, me maquillaba más, o sea, más me engrandecía, ¿no? Lejos de dejarme de que, ay, es que se están burlando y ya no me voy a pintar y ya mejor me voy a guardar. Pues no, al contrario, y justo así, pues es como uno se va engrandeciendo uno mismo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido súper enriquecedor poder escucharles y ver la película de por sí es muy enriquecedor, pero además compartir este espacio ha sido increíble. Estoy gustosísima de haberles conocido y muchas gracias por todo el trabajo de verdad alrededor de esta película. Yo con esto le doy el pase a Eli y bueno, y agradezco también mucho a quienes están organizando todo el festival por darnos la oportunidad de hacer esto, ¿no? Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, un placer, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a Eduardo, Omar, Alexa y a Fabiola por esta conversación sobre Las Flores de la Noche. Realmente una película imperdible y potente que, como ustedes lo han dicho, nos invita a luchar y resistir y seguir haciendo cine desde la ternura contra todas las violencias. Así que de verdad, gracias por la peli, felicitaciones, que les vaya muy bien y comentarles que los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. No dejen de seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y su página web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Disfruten mucho Muchísimas desde gracias. México hasta Perú. Les mandamos un abrazo muy grande. Abrazos. Muy grande.